A mí me toca hablar acerca de presente y futuro en el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Voy a tratar de ser concisa en estos 8 minutos, dar esta charla, y no puedo empezar la charla sin antes hacer la aclaración de que cuando uno está frente a una miocardiopatía hipertrófica claramente no está frente a una única enfermedad, sino a un conjunto de enfermedades, una entidad clínica que es sumamente heterogénea desde el punto de vista de las causas moleculares y genéticas que la originan, también desde el punto de vista de la presentación clínica. Hay pacientes que se presentan simplemente como alteraciones electrocardiográficas, otros que tienen fenotipos tan característicos como estos que vemos acá, con hipertrofias en diversas regiones y con consecuencias hemodinámicas completamente distintas. Por eso es que desde el punto de vista clínico estos pacientes pueden presentarse a grandes rasgos desde el punto de vista en la evolución natural asintomáticos y con un curso benigno, como pueden ver ustedes en celeste, y hay un gran porcentaje de pacientes, casi el 40% de estos pacientes, que se presentan con signos de insuficiencia cardíaca, sean estos disnea de esfuerzo, angina de esfuerzo, vinculados o no con la obstrucción, sea en reposo o provocada por el ejercicio o por maniobras como Valsalva. También hay un porcentaje menor de estos pacientes que evolucionan en insuficiencia cardíaca terminal y son los pacientes que vemos en evaluación pretrasplante y terminan trasplantándose en nuestro centro, pero por suerte eso corresponde con menos del 5% de los pacientes con hipertrófica. Y obviamente la complicación más temida es la muerte súbita. Y por suerte, gracias al enorme esfuerzo que han hecho las distintas comunidades médicas y al manejo de estos pacientes en la estratificación del riesgo, la indicación de CDI y también las terapias de reducción septal y los tratamientos, logramos que esta patología tuviera una mortalidad bastante cercana a la población general como grupo general, ¿no? Obviamente obviando los grupos de alto riesgo. Así que cuando hablamos de tratamiento en miocardiopatía hipertrófica asintomática, estamos hablando fundamentalmente del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de los síntomas de esfuerzo. Y hasta hace no mucho, la realidad es que no teníamos muchas herramientas para tratar a estos pacientes. Disponíamos de betabloqueantes, de bloqueantes cálcicos con niveles de evidencia bastante cuestionables. De hecho, no fue hasta el 2021 que se publicó el primer randomizado que utilizó a los betabloqueantes para demostrar si esto realmente tenía un beneficio clínico en estos pacientes. Y un estudio de apenas 30 pacientes para una patología que es sumamente prevalente, como la hipertrófica, que tiene una prevalencia de 1 en 250, 1 en 500 pacientes en la población general, logró demostrar que los betabloqueantes, si bien reducían los gradientes en reposo, en pico de esfuerzo, no tanto en Valsalva, y mejoraban la capacidad funcional en cuanto a disnea y a la angina, no lograron demostrar en términos firmes una mejoría en la capacidad funcional objetiva medida por consumo de oxígeno, como pueden ver en el último gráfico, y tampoco en subrogantes de función diastólica ni de estrés parietal como era el BNP. Y cuando íbamos a estos estudios que comparaban la segunda etapa terapéutica en pacientes refractarios al tratamiento médico con betabloqueantes y cálcicos, que era básicamente las terapias de reducción septal, la verdad es que si bien los estudios son sumamente heterogéneos porque dependen de la población que elijamos y sobre todo de la experiencia del centro en estas terapias, tanto alcoholización septal como miectomía, vemos que a grandes rasgos esta es la serie tal vez más grande, que es una serie nacional de Estados Unidos, que evaluó solo 6.000 pacientes que iban a terapia de reducción septal, tanto alcoholización como miectomía, y vemos que luego del ajuste por el propensity, la realidad es que la mortalidad a largo y a mediano plazo de estos pacientes sometidos a una u otra estrategia era bastante similar. Sí había diferencias obviamente en la necesidad de colocación de marcapasos y en el sangrado perioperatorio, por supuesto vinculado con la cirugía. Sin embargo, hay otras series de un estudio previo a este, 2 años anterior a este, que nucleó 3 centros de muchísima experiencia en Estados Unidos, que mostró lo contrario, que mostró que la terapia de alcoholización septal tenía más mortalidad. Y esto estuvo vinculado básicamente porque eran 3 centros de altísima experiencia, donde la Clínica Mayo era uno de ellos, ¿sí? Y obviamente había una selección distinta de los pacientes. Los pacientes que iban a alcoholización septal eran pacientes más añosos, más comórbidos y con menores grados de hipertrofia, y eso condiciona necesariamente los resultados. Y, sin embargo, hasta hace no muy poquito, las terapias actuales para hipertrófica no estaban dirigidas a la fisiopatología de la enfermedad, sino a las consecuencias clínicas de la enfermedad. Y es por eso que se empezaron a estudiar algunos fármacos que iban al sustrato molecular de la enfermedad. Independientemente del grado de presentación, del tipo de presentación de estas patologías que sabemos y vimos que son muy diversas, hay algo común a ellas. En todas ellas hay hipertrofia, hay desarreglo miocítico y también hay fibrosis. Y desde el punto de vista molecular se ha visto que estos pacientes, independientemente de la causa genética que tengan, hay un estado de hiperactivación y entrecruzamiento entre los puentes de actina y miocina, ¿sí? Un estado de hipercontractilidad constante. Y lo que fueron a buscar estos investigadores es si inhibiendo ese estado de hipercontractilidad, es decir, inhibiendo los puentes actina y miocina, generando este estado súper relajado, podíamos mejorar algún endpoint clínico o en el estudio de laboratorio, en el estudio de laboratorio clínico. Y lo que vieron entonces es que la hipertrofia miocítica no era la enfermedad en sí mismo, sino que era simplemente el resultado de este estado de hiperactivación.
Y tan fuerte fue la hipótesis en los estudios preclínicos que pasamos a la parte clínica con estudios de fase 2, de fase 3 y un montón de estudios como estos que ven a continuación, simplemente evaluaron mavacamten, pero hay otros inhibidores de la miosina, pudieron demostrar la utilidad clínica de estos fármacos. Tal es así que la guía europea y la americana lo incorporaron en la práctica clínica. La europea en el 2023 publicó a estos inhibidores de la miosina, que ustedes ven ahí el nombre de mavacamten, que es el principio activo de uno de esos inhibidores de la miosina, como segunda escala terapéutica luego de los betabloqueantes y los bloqueantes cálcicos y antes de proceder a las terapias de reducción septal. Y de hecho la americana incorporó estos inhibidores con una clase de recomendación grado 1 por toda la evidencia que venían acumulando a lo largo del tiempo ya al mismo nivel de las terapias de reducción septal. Y de hecho, cuando uno mira los estudios pivotales que marcan esta diferencia y por qué incluirlos en las guías, vemos que el estudio Explorer, que evaluó, fue el primer randomizado fase 3, placebo mavacamten, que evaluó la utilidad de este mavacamten desde el punto de vista clínico en mejoría de la capacidad funcional. Además logró ver que hay una reducción marcada de los gradientes tanto en reposo como en Valsalva, del NT-proBNP a solo 4 semanas del inicio del tratamiento médico, ¿sí? Como subrogante de estrés parietal y de función diastólica, y de marcadores clínicos como la mejoría del consumo de oxígeno. Y tal vez lo que es más importante para los que hacemos miocardiopatías es evaluar otras características clínicas que son muy importantes a la hora del desarrollo de síntomas y de pronóstico de nuestros pacientes. Y este es un subanálisis del Baylor-HCM, que lo que pudo ver es que en los pacientes tratados con mavacamten a solo 16 semanas del inicio del tratamiento, el grado de insuficiencia mitral de estos pacientes pasaba en un casi 14% o 28% de moderada a severa a solo un 10%. Y lo que es más importante desde el punto de vista clínico y también de los costos es que estos pacientes, una vez iniciado el mavacamten a solo 16 semanas del inicio del tratamiento, como ustedes pueden ver a la izquierda, la primera columna, la azul y la verde, es el 82% de estos pacientes que eran elegibles para terapias de reducción septal salían de lista de intervención quirúrgica o de alcoholización septal. Y obviamente son inhibidores de la contracción, son inotrópicos negativos y tienen un efecto en la fracción de eyección. Y este tal vez es el efecto más temido, ¿sí? En este estudio, que es un resultado parcial del MAVA-LATE, que es una extensión del Explorer a 3.5 años, lo que se vio es que hay una caída de la fracción de eyección entre el 3,5% y el 5% de los pacientes. Es una caída que de todos modos es reversible y se restituye una vez que uno suspende el fármaco, baja la dosis. Y eso en cuanto a lo presente. ¿Pero qué hay acerca del futuro? Bueno, acerca del futuro tenemos un montón de terapias que se están desarrollando en miocardopatía hipertrófica. Fundamentalmente en hipertrófica no obstructiva se están probando estos fármacos y también todo lo que tiene que ver con terapia génica. Fundamentalmente con Myosin Binding Protein C, que es casi el 44% de todas las variantes genéticas, las mutaciones en hipertrófica suceden en este gen. Este gen tiene una particularidad, es que genera enfermedad ante la haploinsuficiencia, cuando hay pérdida de una de las dos copias de material genético. Y se están ensayando, ya han estado en fase clínica, en estudios de fase 1, estos fármacos, que en verdad es un gen transfectado a través de un vector viral no infectivo, que agrega esta copia de gen faltante y aumenta la expresión proteica a nivel del músculo cardíaco. En estados preclínicos, la verdad es que han demostrado muchísima utilidad y en fase 1 se están desarrollando ahora en Estados Unidos este estudio que ya está reclutando pacientes. Así que un poco esa es la idea de comentarles cuál es el tratamiento actual y futuro de la hipertrófica y espero la discusión para las preguntas. Gracias.